programa, ¿sí? Yo les comenté que nos habíamos retrasado un poquito porque preferí complementar el tratamiento del tema de la historia de la filosofía en el libro Alfa de la Metafísica de Aristóteles, ¿sí? Para destacar la importancia y el valor y la función en el ámbito de la investigación filosófica del método aporético seguido por Aristóteles y recomendado por él, ¿sí? ¿Qué es el método aporético? El método de formular las preguntas, acudir a las fuentes principales, relevantes, que se han ocupado de esas mismas cuestiones filosóficas. En el caso de la metafísica, pues cuáles son los primeros principios o causas universales de la realidad, ¿sí? Y considerar lo que los antecesores han propuesto al respecto, ¿sí? Y examinar los pro y los contra de cada una de estas propuestas, retomar aquello que se considera pertinente, valioso, útil, correcto, descartar aquello que se considera inadecuado o carente de fundamento, y finalmente, después de haber discutido los pro y los contra de cada propuesta considerada, formular las propias respuestas a las cuestiones que han sido objeto de investigación, ¿sí? Considerar que la investigación filosófica y científica es cooperativa, ¿sí? Reconocer lo digno de reconocimiento, descartar lo que es insuficiente o incorrecto, ¿sí? En el caso de Aristóteles, al igual que en el caso de Sócrates y de Platón, pues se considera fundamental, prioritaria, la no contradicción, ¿sí? Es decir, respetar el principio de la coherencia lógica, ¿sí? De que no se puede afirmar y negar respecto de lo mismo, al mismo tiempo, algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos que hubo un influjo muy importante de Parménides de Elea, ¿sí? Y un influjo socrático platónico en Aristóteles. Y vemos también que Aristóteles amplía el diálogo y no lo limita a sus interlocutores directos, ni a él mismo, sino que considera a los pensadores que le han precedido, ¿sí? Entonces, una virtud intelectual muy importante y valiosa en el caso del filosofar aristotélico es que no discute a las personas, sino discute las cuestiones y las
propuestas, ¿sí? Entonces, eso es digno de emular, ¿sí? Ahora, en esta ocasión vamos a continuar con la filosofía práctica de Aristóteles, ¿sí? Y vamos a ocuparnos de los regímenes rectos y desviados y la noción de ciudadanía en el libro tercero de la política, ¿sí? Ya vimos que para la filosofía práctica de Aristóteles, y yo diría que en la filosofía práctica antigua, la cuestión de la vida buena es central, y lo que preocupa a Aristóteles es distinguir los regímenes rectos y diferenciarlos de los desviados, no a partir del número o el elemento cuantitativo que gobierna o que ejerce el gobierno, ¿sí? Sino él va a considerar que un gobierno monárquico es recto si y solo si respeta las leyes que se orientan al bien común. Entonces, el monarca no está por encima ni al margen de la ley que persigue el bien común, ¿sí? O el marco legal que persigue el bien común. Y el bien común lo que entraña es los bienes como la salud, ¿sí? Como la autosuficiencia, la falta de necesidades, la paz, ¿sí? Y todo aquello que nuestra razón, nuestro sentido común nos muestra que es benéfico para todos, ¿sí? Entonces, ese bienestar común debe prevalecer al bien individual y al bien particular, ¿sí? Entonces, la monarquía es buena sí y solo sí el monarca y los gobernados respetan un marco jurídico orientado al bien común. La aristocracia es el gobierno. ¿Cuál es la antítesis de la monarquía? Como régimen desviado del bien común, la tiranía. Ahí vemos que quien ejerce el poder lo hace sin someterse a un marco legal orientado al bien común, que solo está preocupado por imponer aquello que lo beneficia a él, ¿sí? Y bueno, pues tenemos en La República, libro primero, el diálogo entre Sócrates y Trasímaco. Vemos que Trasímaco defiende la tiranía y dice, mientras más arbitrario, mientras más abuse el tirano, mejor, porque va a ser más temido y va a estar más seguro como dueño absoluto del poder, ¿sí? Entonces, ese es un régimen desviado, ¿sí? Entonces,
no es que el gobierno esté en una persona lo que lo hace un régimen desviado, no. Lo que lo hace un régimen desviado es que se aparta del bien común, ¿sí? La aristocracia es el gobierno de los mejores. Ya Aristóteles en esta noción de aristocracia se aleja, como se alejó Sócrates en su momento, si juzgamos a partir del diálogo Menón de Platón, ya no considera la aristocracia una cuestión de nobleza de sangre, ¿sí? Por descender de un héroe, ¿sí? No. Ya considera a los miembros de la aristocracia como los mejores en términos de excelencia moral y política, ¿sí? Ya no es en términos de un linaje. ¿Sí queda claro? Y la aristocracia es un régimen recto, ¿sí? Porque se ajusta a un orden legal orientado al bien común. En tanto que el régimen oligárquico va a ser un régimen desviado del bien común porque se caracteriza por la búsqueda de la riqueza y la ganancia de una minoría. ¿Sí? Que son los pocos dueños de la riqueza. ¿Sí? Oli, poco, arge, el gobierno de los pocos, pero de los pocos ricos. ¿Sí? Entonces ahí el orden político se desvía del bien común para privilegiar solo a esa minoría y sus propios intereses particulares. ¿Sí queda claro? Y finalmente, la democracia, ¿sí? Al respecto sí debo ser muy cuidadosa y señalarles que Aristóteles distingue 4 tipos de democracia, y eso lo pueden encontrar ustedes en su tratado Política, ¿sí? Entonces, así como en Atenaían Politeia, o la democracia de los atenienses, Aristóteles elogia la democracia ateniense y sus instituciones, ¿sí? Vamos a encontrar algunas referencias peyorativas o negativas hacia la democracia, ¿sí? Y por eso yo propongo que en lugar de llamar democracia al régimen desviado, le llamemos demagogia, ¿sí? Y diferenciemos entre un orden democrático orientado al bien común, que no descuide a las minorías. Eso es muy interesante cuando uno lee a Aristóteles, su tratado Política. Vamos a ver que para él no se trata del bien de la mayoría, sino el bien común, ¿sí? Porque
si se trata del bien de la mayoría, se está dejando fuera a una parte, aunque sea una minoría. ¿Sí? Y entonces ahí hay una parcialidad que Aristóteles considera negativa, perniciosa, desde el punto de vista político. ¿Sí? Y entonces la considera una desviación. ¿Sí? Entonces, ahí sí yo les sugiero que ustedes lean un texto magnífico de Karl Appel, ¿sí? Sobre la democracia en la era contemporánea, ¿sí? Después voy a ver si incluí la obra en la bibliografía complementaria, ¿sí? Porque de pronto, no, omití este texto, pero les voy a dar la referencia puntual más adelante, ¿sí? Entonces, queda claro que Aristóteles no utiliza un criterio cuantitativo, sino un criterio cualitativo para distinguir regímenes rectos y regímenes desviados del bien común. ¿Sí? Su criterio es cualitativo. ¿Sí queda claro? Los regímenes desviados son todos aquellos que se apartan del bien común. ¿Sí? Finalmente, si acudimos al libro tercero de la política, nos vamos a encontrar con una concepción sumamente interesante y valiosa de lo que es ser ciudadano. ¿Sí? Ya vimos que los derechos ciudadanos no se otorgaban a todos por igual, ni a todas, ¿sí? Ya vimos que la democracia antigua, pues, fue patriarcal, fue esclavista, no le reconoció los mismos derechos a los metecoi o extranjeros residentes que a los ciudadanos nacidos libres, hijos de padres libres, ¿sí? Y que incluso a las mujeres no les reconocía los mismos derechos, y ni hablar de los esclavos. Pero la esclavitud sigue hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, creo que es importante considerar esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que ¿en qué consiste la ciudadanía? La ciudadanía, dice Aristóteles en el libro tercero de su Política, es una magistratura sin límite de tiempo. ¿Qué quiere decir? A diferencia de otras magistraturas o cargos o funciones o responsabilidades,
en la esfera política, ¿sí? Una vez alcanzado el derecho de ciudadano, a los 18 años, ya solo se perdía con la muerte. ¿Sí? En tanto que, por ejemplo, la magistratura de juez se alcanzaba una vez cumplidos los 30 años y se ejercía por tiempo limitado, 2 años. ¿Sí? Entonces, todos los ciudadanos, una vez cumplidos los 30 años, podían y debían ejercer la función de jueces en el Tribunal de los 500. Por 2 años. ¿Sí? Ahora, entonces, todo este sistema político democrático iba capacitando a los ciudadanos para cumplir las distintas funciones. Las funciones más básicas, como retirar los excrementos de las avenidas, ¿sí? No requerían una formación complicada, especializada, ¿sí? Entonces, las funciones más básicas las podía ejercer cualquier ciudadano. Y entonces esos cargos se decidían por sorteo, por suerte, ¿sí? Mientras que los cargos de mayor responsabilidad, como la del polemarco, estratega, ¿sí? Eran sometidos a votación en el marco de la asamblea. Entonces, había 2 maneras de acceder a las funciones y responsabilidades. Una por sorteo, por suerte, y otra por votos. Pero como la polis era pequeña, todos se conocían entre sí, conocían a sus familiares, sus historias, y todos tenían de alguna manera una idea de quién era quién y si era merecedor de respeto y reconocimiento o si no era confiable. ¿Sí? No había propiamente partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. ¿Sí? Pero sí había grupos interesados, grupos de la élite aristocrática o grupos de la oligarquía y grupos más populares. ¿Sí? Entonces, es interesante ver que Aristóteles considera que la virtud del ciudadano está forzosamente en relación con el régimen. Esto lo señala en su Tratado Política 1276b, líneas 32-33. Esta tesis aristotélica entraña un reconocimiento de la diversidad de nociones de virtud cívica. ¿Cuál sería un buen ciudadano de una tiranía? Aquel que acata, sin chistar, las órdenes del tirano. ¿Sí? En tanto que, ¿qué sería un
ciudadano virtuoso en un régimen democrático? Aquel que respeta las leyes del demos. ¿Sí? Entonces, esa noción de virtud cívica va asociada al tipo de régimen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Eichmann, el criminal nazi que fue llevado a Israel para ser juzgado y condenado, ¿sí? Él nunca se sintió culpable por haber enviado a millones de personas judías, ¿sí? O de cualquier otra, gitanos o comunistas o anarquistas, haberlos enviado a los campos de concentración. ¿Sí? Él se consideró un buen ciudadano que cumplía con su deber y que hizo lo que le tocaba hacer, seguir las órdenes. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo leer la obra de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, ¿sí? Porque ella ahí muestra y argumenta que lo correcto habría sido no llevar a Eichmann a Israel y juzgarlo ahí, sino someterlo a un juicio parecido al de Nuremberg, ¿sí? Ante un tribunal internacional, no de un Estado-nación como Israel, ¿sí? Pero además ella hace referencia a testimonios sumamente graves de criminales nazis que cuando apuntaban a las víctimas para aniquilarlas, decían, ¿por qué me hacen esto? O sea, desplazaban la culpa a la víctima, siendo ellos los victimarios. ¿Sí? Entonces, por eso su obra es una reflexión muy profunda sobre el mal. ¿Sí? Entonces, Eichmann nunca se sintió culpable. Él consideró que él cumplió escrupulosamente con su deber. Y por eso algunos consideraron que su ética era kantiana, deontológica. Pero pues para nada, porque Kant decía que la máxima digna de ser universal, ¿sí? Merecedora de respeto universal. Entonces, ahí pues choca totalmente una virtud cívica que está ligada a un régimen como fue el nacionalsocialismo nazi, ¿sí? Con una moral universalista de tipo kantiano. ¿Sí? Entonces, Aristóteles define el poder político como un poder entre iguales, una forma de poder entre iguales, ¿sí? En tanto que el poder despótico es el poder del superior
sobre los inferiores. ¿Sí? Esa es una diferencia que es importante tomar en cuenta para entender que el poder político lo ejercen los ciudadanos como iguales. ¿Sí? En tanto que el poder del amo sobre el esclavo es un poder despótico, pero es muy interesante y los invito a todos ustedes a leer con atención lo que Aristóteles señala en defensa del derecho paterno. ¿Sí? Cuando dice que los hijos son como partes del padre y que nadie en su sano juicio desea hacerse mal a sí mismo o a una parte de sí. Entonces, que ningún padre se propone dañar a sus hijos. Lo que en realidad ocurre, desafortunadamente, es que la violencia intrafamiliar es desafortunadamente muy frecuente y en este periodo de pandemia y de reclusión, ¿sí? Ha crecido exponencialmente. Entonces, la violencia hacia los vulnerables, pues es un hecho sumamente grave y digno de atención, ¿sí? Pero los que defendían la división entre lo público y lo privado, el ámbito público como el ámbito sobre el cual había que legislar pero el ámbito privado era un ámbito íntimo, un ámbito intocable, ¿sí? Entonces, eran partidarios de que la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Y entonces ahí yo les recomiendo mucho, pues, atender el problema de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y la violencia de género, ¿sí? Entonces, justamente uno de los lemas del feminismo de los años 60 fue lo personal es político, ¿sí? O sea, porque con la respuesta de que es personal, es un asunto personal, no es un asunto político, pues con ese supuesto criterio se han permitido abusos de todo tipo en el ámbito de la esfera familiar, privada, en el ámbito de las relaciones más íntimas y personales y en el ámbito, por ejemplo, de las instituciones religiosas. ¿Sí? Entonces tenemos el caso de Maciel, o los casos de Maciel, ¿sí? Fundador de la Orden Legionarios de Cristo y de la Universidad Anáhuac, ¿sí? Y tenemos el caso del actual obispo, me parece, ¿sí?
que está demandado en los Estados Unidos y que también en México ha recibido acusaciones, ¿sí? Entonces, sí hay muchos abusos ligados a esta pretensión de que hay un ámbito que es privado, un ámbito que no es público y que no debe someterse a una rendición de cuentas y sujetarse a una sanción en conformidad con el sistema legal. ¿Sí? Entonces, esta distinción entre la virtud cívica y el poder político es importante, ¿sí? En política no se trata solamente de mandar y obedecer, ejercer el mando y la obediencia, alternada o alternativamente, sino de ejercerlos bien, de forma correcta. ¿Sí? Entonces, Aristóteles señala, en general, es malo depositar el supremo poder no en la ley, sino en el hombre que lleva en su alma las pasiones consiguientes a su condición. ¿Sí? Recordemos la máxima de uno de los 7 sabios. Dale poder un día a un hombre y lo conocerás. ¿Sí? Y así pasa. Nosotros conocemos a personas que nos parecen honestas, que nos parecen confiables y consideramos que son dignas de ejercer cierta función, autoridad, responsabilidad, y luego resulta que nos sorprenden sus decisiones y actuaciones. ¿Sí? Y entonces descubrimos que en realidad no conocíamos a esa persona, ¿sí? Y por eso tiene toda la razón Aristóteles. Es malo depositar el supremo poder no en la ley, sino en un hombre. Hombre, mujer, ¿sí? Nosotros agregaríamos. Porque claro, Aristóteles estaba en un mundo patriarcal y entonces utiliza ese lenguaje patriarcal, ¿sí? Pero recordemos que Aristóteles consideró legítimo ejercer el poder despótico con los inferiores o desiguales. ¿Sí? Aunque ya vimos que en su testamento él le concedió la libertad a la mayoría de sus esclavos y esclavas, ¿sí? Y se mostró filantrópico, ¿sí? Pero en su teoría política, pues él considera que es legítimo ejercer un poder despótico sobre los inferiores. ¿Quiénes eran los inferiores? Los bárbaros, por naturaleza. ¿Quiénes eran inferiores? ¿Quiénes eran inferiores? Las mujeres, por naturaleza. Porque tenían la capacidad de deliberar, pero no de sostenerse en lo deliberado. ¿Sí? Tenían debilidad de carácter. ¿Sí? Entonces,
ya vimos que, bueno, si somos más rigurosos y precisos, tenemos que diferenciar el poder político entre los iguales, el poder despótico del amo sobre sus esclavos y el poder doméstico familiar. Este es el que ejercen padre y madre libres sobre los hijos e hijas. Entonces, sí vemos cierta diferencia, cierto matiz entre el poder despótico ejercido sobre los esclavos y esclavas y los inferiores por naturaleza, y el poder doméstico familiar que es compartido entre padre y madre, libres. ¿Sí? Pero bueno, eso se da en términos ideales. ¿Sí? En términos ideales. ¿Por qué? Porque en su política Aristóteles retoma la idea de que se aprende a mandar luego de haber sido mandado. Como el jefe de caballería aprende gracias a haber servido en la caballería. ¿Sí? Y bueno, sabemos que los futuros estadistas, futuros reyes, reinas, pues eran objeto de una educación muy rigurosa, ¿sí? Muy exigente, ¿sí? Y se suponía que esto les formaba el carácter y los preparaba para ejercer el mando como correspondía en su sistema político. ¿Sí? Y dice Aristóteles, el Señor no necesita hacer las cosas, sino utilizarlas. Y solo Él es capaz de deliberar y mandar bien. Entonces, aquí vemos que ya de entrada Aristóteles distingue entre el superior, el Señor, que es capaz de deliberar y mandar bien, y el esclavo, cuya facultad es ser una propiedad y un útil, un instrumento capaz de hacer uso de otros instrumentos. Así define Aristóteles al esclavo en su libro primero de la política. ¿Sí? Entonces, sí le reconoce a la mujer libre una autoridad en cuanto a esposa, en cuanto a madre y en cuanto a administradora del oikos, la familia. Y la familia para Aristóteles abarca padre, madre, libres, hijos y animales domésticos, esclavos y esclavas, el espacio compartido y los muebles y utensilios. ¿Sí? Entonces su noción de familia es diferente a la noción de familia que
o a las concepciones de familia que en general reconocemos en nuestro país, ¿sí? Que son diferentes tipos de familia extensa, etcétera, ¿no? No sé si ustedes conocen la obra de Los hijos de Sánchez, ¿sí? Pero esa obra, cuando fue publicada, fue objeto de mucha polémica, ¿sí? Entonces, la esfera doméstica de la administración es responsabilidad de la madre. Entonces ahí sí Aristóteles le concede a la esposa libre cierta capacidad para el cuidado de los bienes domésticos, ¿sí? Entonces, él distingue 3 tipos de autoridad. La primera es la esfera privada de las relaciones familiares, oikonomiken. Gobierno o administración doméstica de los hijos y las mujeres, y yo agregaría de los esclavos y esclavas. ¿Sí? La segunda es la autoridad productiva. ¿Sí? Consiste en la autoridad y el gobierno despótico, despoteia, dominio o señorío sobre el esclavo, pero en la esfera productiva. ¿Sí? Y la tercera, la esfera pública, la politeia, la autoridad política que se ejerce entre ciudadanos varones libres e iguales. Entonces, si bien la teoría de Aristóteles separa y distingue la autoridad doméstico-familiar de la autoridad despótica, la separa también de la política y del ámbito público. Y esto es esto pesa mucho, por ejemplo, en el libro quinto de la Ética Nicomaquea, es donde expresa que los hijos son como partes de sí mismo y establece una similitud entre la relación de pertenencia hijos-padre y la relación que guardan entre sí las partes y el todo del que forman parte. A partir de dicha semejanza, Aristóteles señala, tal como nadie pretendería dañar a una parte de su propio cuerpo, ningún padre pretendería dañar a sus hijos, sino procurar el bien de ellos y de sí mismo. Bueno, aquí conviene tomar en cuenta las reformas de Solón en el siglo VI a.C., que limitaron las facultades de la patria potestad, despojando al padre del derecho tradicional de disponer de la libertad y de la vida de sus hijos, lo cual acotó y disminuyó el ejercicio de la autoridad paterna. Pero la tradicional separación del ámbito familiar privado y del ámbito público se vio reforzada después en el medioevo por la teología y la moral cristianas y se prolongó y mantuvo hasta avanzada la modernidad en una variante de pensamiento laico que no dejó de guardar cierta afinidad con el justnaturalismo aristotélico, que permitió exentar a los padres de familia de una debida rendición de cuentas social y también política.
El movimiento feminista cuestionó los fundamentos metafísicos, religiosos, morales y políticos de dicha separación de esferas y demandó el reconocimiento pleno de los derechos de libertad e igualdad y de la misma dignidad para todos los seres humanos, sin distinción de género. ¿Sí? Ahora el feminismo ha cobrado una importancia muy grande, ¿sí? Y muchas colegas y amigas que hace décadas no se interesaban en las demandas feministas, ahora se declaran ellas mismas feministas y defienden los derechos de todas las personas y reconocen el problema de la violencia de género o las violencias de género. ¿Sí? Entonces, es interesante que veamos que Luis Villoro fue un crítico muy severo de la llamada transición política y de la crisis de la representación política. ¿Sí? Entonces, que él resume y presenta como una partidocracia. O sea, en lugar de una genuina transición política, Luis Villoro vio que lo que se estaba dando era una partidocracia. Y de hecho vimos como de un presidencialismo muy autoritario, ¿sí? Y de un IFE que nació para regular los procesos electorales de manera debida y evitar los fraudes, ¿sí? Y respetar los votos populares o votos ciudadanos, se le dio ya entrada a los partidos políticos. ¿Sí? Y entonces ahí ya la neutralidad que debía prevalecer en el Instituto Federal Electoral se vio mermada por esa intrusión de los partidos políticos. ¿Sí? Y pues recientemente vimos cómo se negó el derecho a el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala a crear su propio partido político. ¿Sí? No sabemos en qué vaya a terminar ese proceso, porque ellos se inconformaron. ¿Sí? Entonces, pese a la ruptura de un régimen unipartidista y presidencialista, y a cierto avance respecto al sistema político anterior, como señala nuestro colega y amigo Luis Salazar Carrión, se dio cauce a un sistema democrático, representativo y pluralista. No obstante, si
seguimos los procesos que se han dado en las últimas décadas, constatamos que hay y ha habido una serie de irregularidades y anomalías y de fraudes en materia electoral. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema es un sistema que todavía presenta problemas y limitaciones muy serios que exigen una atención y una sanción para garantizar que el voto sea voluntario, secreto y no sea una respuesta clientelar. ¿Sí? Porque el ciudadano es visto como un cliente al que se le vende un proyecto político. ¿Sí? Y como hay un gran descontento y un gran escepticismo entre los votantes, pues dicen, bueno, si de todas maneras los políticos no cumplen sus compromisos ni sus promesas, pues por lo menos que me den la tarjeta Monex o que me den el material de construcción o que me den una despensa. ¿Sí? Entonces, la representatividad y el pluralismo también hay que cuestionarlos. ¿Qué tanto hemos avanzado en el marco de la democracia representativa contemporánea? ¿Sí? Si vamos a las naciones específicamente a la noción de ciudadanía de Aristóteles en el libro tercero de la Política y acudimos a su constitución de los atenienses, nuestra reflexión sobre la democracia representativa moderna y su comparación con la democracia antigua, participativa y directa, nos puede aportar elementos importantes para debatir y examinar junto con la lectura de los estudios de Luis Salazar Carrión y de otros politólogos destacados, ¿sí? Como José Woldenberg, para hablar de connacionales, pero no nos podemos quedar ahí. También les sugiero que lean el libro de Luis Salazar Carrión sobre los partidarios de la democracia y los críticos de la democracia representativa italianos como Luigi Ferrajoli. ¿Sí? Entonces, para ver qué tanto el presidencialismo actual constituye o no una autocracia o qué tanto se aproxima a un sistema democrático, representativo y plural que exigiría desde luego una educación de calidad y una formación ciudadana
Lo mismo que un genuino respeto a la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y una rendición de cuentas. Y una transparencia. ¿Sí? Porque es interesante, por ejemplo, lo que decía el sofista Licofrón. Licofrón fue alumno de Gorgias, el gran retórico. Y Licofrón decía, nos dice Aristóteles, que la ley es una mera convención o una garantía de los derechos recíprocos, como decía Licofrón. O sea, para Licofrón, la ley garantizaba los derechos recíprocos. ¿Sí? También es interesante y valiosa, me parece, la tesis aristotélica de la igualdad proporcional. ¿Sí? Es decir, que no debe prevalecer la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, que el que es responsable de haber hecho X sanción reciba la misma violencia o lesión que causó. ¿Sí? Entonces, esa igualdad proporcional en un orden patriarcal, esclavista, que supuestamente se basa en desigualdades naturales y que pretende que hay hombres libres por naturaleza y esclavos por naturaleza. ¿Sí? Entonces, mi discrepancia no es meramente moral o axiológica, sino filosófica, ya que doy peso a un conjunto de fallas en la argumentación desplegada por Aristóteles a lo largo del libro primero de su Política, que se resumen en la falacia de pretender que es evidente aquello que tendría que ser demostrado, la inferioridad de las mujeres respecto a los varones y la inferioridad de los bárbaros respecto a los helenos o griegos. Y el mismo Sócrates en el Menón, el diálogo de juventud de Platón, Sócrates dice, si la excelencia o arete fuese innata, entonces inmediatamente se percibiría quiénes son excelentes por naturaleza y serían apartados del resto para que no se contaminaran, como las manzanas o frutas podridas contaminan a las otras manzanas o frutas, ¿sí? Pero esto no es así, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es evidente que algunos sean superiores por linaje, ¿sí? Entonces ya Sócrates está cuestionando esta supuesta superioridad natural, ¿sí? Y de hecho, en la República, a través de Sócrates,
Platón propone un sistema comunista, es decir, un sistema en el cual prevalezca el bien común y se eviten todas las formas de estasis, división o confrontación y conflicto entre hombres y mujeres, entre los distintos grupos humanos, ¿sí? Y entonces propone una educación pública igual para todos y todas. Y Sócrates dice, ¿tú le prescribirías a un hombre por ser barbado o lampiño ciertas funciones? No, ¿verdad? Sería insensato. Y dice, así como las virtudes no están repartidas de manera homogénea entre los miembros de un mismo sexo, los varones, tampoco entre las mujeres. Entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son las excelencias de las mujeres si las mujeres no tienen acceso al aprendizaje de todas las artes o saberes productivos? Entonces, mediante una educación pública igual para todos y para todas, entonces se va a ver quién tiene facultades y capacidades para la producción, ¿sí? Ya sea agrícola, ya sea pecuaria, ya sea para la construcción, para la navegación, para la alfarería, para la estrategia militar, para la medicina, etcétera. ¿Sí? Entonces, si no se pone al alcance de todos y todas los miembros de la comunidad el conocimiento especializado, ¿sí? ¿Cómo se va a descubrir quiénes son capaces para X o quiénes son capaces para Y? ¿Sí? Y entonces propone que las mujeres también pueden ser guardianas y pueden ser filósofas. ¿Sí? Y claro, Sócrates con su ironía dice, pero como en todo, el hombre siempre supera a la mujer. Pero dice, así como cuando se estableció la práctica de la gimnasia al desnudo, se sorprendieron y escandalizaron, pero después con la práctica advirtieron la utilidad de esa medida, así va a ocurrir con esta medida educativa. ¿Sí? Entonces, Sócrates y Platón ya se están apartando de la división sexual del trabajo. ¿Sí? De que los varones pueden desempeñar funciones más allá y diferentes a las de las mujeres. ¿Sí? ¿Cuáles eran las tareas femeninas por excelencia? Tejer, bordar y estar al cuidado de el oikos familiar. ¿Sí? Entonces, ahí ya se entiende que va a haber 3 procesos de selección. De varones y de mujeres. Capaces para la producción, capaces para el cuidado de la ciudad, guardianes y guardianas, y capaces para legislar y
gobernar. ¿Sí? Entonces, si comparamos esta propuesta socrático-platónica del comunismo, un orden común, sin familia, sin propiedad, sin linaje, ni herencia, ¿sí? Entonces, y lo comparamos con la teoría genético-evolutiva que expone Aristóteles en el libro primero de la Política, pues va a salir muy mal parado la exposición aristotélica. Y Aristóteles, que con sus 5 tratados lógicos conservados ya habría pasado a la historia de la ciencia con todos los méritos, y además fue fundador de la biología, incurre en una serie de falacias cuando pretende que es evidente que unos nacen para gobernar y otros para obedecer, que hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores por naturaleza. ¿Sí? Y eso es muy curioso porque hay una línea en la Ética Nicomaquea en que Aristóteles dice que los seres humanos podemos ser ambidiestros y que podríamos ejercitarnos en la escritura o en el uso de herramientas por las 2 manos. Entonces es muy interesante que él, que tiene una teoría del conocimiento tan brillante, de la cual nos dimos una idea a través del libro primero de la metafísica, y que reconoce que la sensación, la fantasía, la memoria, nos aportan cierto tipo de conocimiento, ¿sí? Luego la experiencia, tanto directa o vivencial como colectiva, da lugar al surgimiento de las artes o tecnai, ¿sí? Útiles e inútiles o libres, ¿sí? Y luego que hay una ciencia práctica, una ciencia teórica y demostrativa y una ciencia que no es demostrativa, ¿sí? Y hasta llegar a la sabiduría, la sofía, la ciencia de los primeros principios, ¿sí? Pese a toda esa extraordinaria teoría del conocimiento, en donde le da su lugar a la sensación, a la memoria, a la experiencia, a los saberes prácticos sobre cómo producir cierto tipo de objetos útiles, como la salud, en el caso de la medicina, como el navío, en el caso de la ingeniería naval, ¿sí? Pero también los saberes libres, ¿sí? En el caso de la pintura, la escultura, la poesía, la música, ¿sí? Y ya tendremos oportunidad de apreciar en su poética el extraordinario valor que le reconoce Aristóteles al saber mimético, a la mímesis poética, que es creación y que va unida también a la fantasía y a la expresión, ¿sí?
Entonces, vamos a ver que la obra de Aristóteles presenta claroscuros. ¿Sí? Es una pena que su libro primero de la política prescinda de la revisión y de los debates que se dieron en el siglo V, en la era de Pericles, en el seno de la sofística. ¿Por qué? Porque con ello nos perdimos de conocer lo que plantearon y defendieron y replicaron los defensores de la igualdad natural. Quienes atacaron el sistema de la esclavitud, como Licofrón, ¿sí? Los que defendieron que el derecho era fruto del consenso racional, ¿sí? Entonces Aristóteles está pretendiendo defender un iusnaturalismo, es decir, que lo justo es lo natural, ¿sí? Y que la desigualdad natural es algo que ya está dado por naturaleza y que el orden jurídico lo único que hace es reconocer ese orden natural en el ámbito legal. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy criticable y censurable. ¿Sí? Aristóteles no le dio peso a los contraejemplos. ¿Sí? Para él, los contraejemplos eran excepciones que confirman la regla. Entonces, yo les recomiendo mucho el libro de Anthony Weston, Las claves de la argumentación, publicado por Editorial Ariel. Es un manual muy claro y muy útil, muy didáctico. Y tiene un capítulo sobre las falacias. ¿Sí? Y la falacia de la generalización, cómo se anula con un contraejemplo. Basta un contraejemplo para anular la validez de una generalización. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de generalizaciones. A ver, por ejemplo, dígame una generalización común y corriente. El hombre debe usar pantalón, por ejemplo, ¿no? Pero ahí debe, es un elemento normativo. Ah, usa pantalón. Ajá. El hombre usa pantalón. ¿Sí? 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 Y entonces ya basta que una mujer use pantalón. Pensemos en George Sand, ¿sí? Que fue amante de Chopin, ¿sí? Escritora y se vestía como hombre, ¿sí? En su tiempo, pues era un escándalo, ¿sí? Pero incluso, muy bien, ¿no?
por ejemplo, la generalización de que todos los mexicanos son unos machos. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Nos vamos a encontrar muchos varones que no son machos. ¿Sí? En el sentido que solemos darle al término, ¿no? De macho, que es peyorativo, negativo. ¿Sí? O todos los mexicanos son unos huevones. ¿Sí? Pues no. ¿Sí? En el INEGI se han hecho estudios sobre trabajo y se ha encontrado que los mexicanos y las mexicanas somos sumamente trabajadores porque como el sueldo suele ser tan bajo, tan insuficiente, entonces, además del trabajo que se suele desempeñar, se hacen otros trabajos, ¿sí? Para complementar los fondos para subsistir. ¿Sí? Entonces, y bueno, recordemos, hay muchas maneras de ver. Por ejemplo, Aristóteles, no teniendo la cultura que tuvo, ¿sí? Que fue una cultura extraordinaria en todos los ámbitos, ¿sí? Sabía de reinas que fueron estrategas y que participaron en la reunión para acordar cuál iba a ser la estrategia militar de los persas cuando emprendieron la campaña contra Grecia. ¿Sí? Entonces, en fin, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, los contraejemplos eran excepciones que confirmaban la regla. No le dio peso a Aristóteles a observaciones y juicios de Heródoto sobre otras culturas y pueblos remotos, a los que reconoce a menudo ser más razonables que los griegos en algunos asuntos. Y admite que los griegos aprendieron ideas de algunos pueblos bárbaros. Esto en el libro primero de su historia. ¿Sí? Pero también el propio Homero elogia a pueblos bárbaros, muy remotos. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar que Cornelius Castoriadis, ¿sí? Señala referencias como esta. Los misios, bueno, esto es tomado de la Ilíada, libro 13, ¿sí? Los misios, luchadores cuerpo a cuerpo, los nobles y pemolgos que se nutren de leche, y los sabios, las personas más justas. ¿Sí? Y esto lo quiero subrayar con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque mi colega Enrique Dussel acusa a los griegos de ser etnocentristas. ¿Sí? Por favor. Tenemos que
matizar, ¿sí? Y no debemos olvidar ni perder de vista que el propio Homero elogió a bárbaros, ¿sí? Como los misios, los hipemolgos, ¿sí? Los abios. No todo monstruo fue bárbaro. Aquiles mismo indignó al río Janto por su furia vengativa y homicida. Esto se lo señalo yo, se lo remarco yo, y esto está en el canto 21 de la Ilíada. ¿Sí? El río Janto se encrespa, indignado contra el homicida Aquiles. ¿Por qué? Porque Aquiles no les perdona la vida a los jóvenes troyanos que le suplican que les perdone la vida y que cobre su rescate. ¿Sí? Y los mata de manera sumamente violenta y cruel. ¿Sí? Entonces, volviendo a Aristóteles, ¿sí? Para Aristóteles, el bien de la ciudad es la justicia, todikaion. Esto es el bienestar público, koine sinferon. Aristóteles postula también que ninguno de los criterios a partir de los cuales los hombres pretenden mandar, ¿sí?, sería un criterio recto. La riqueza, el linaje, la mera condición ciudadana, la mayoría, y propone que solo la educación y la virtud podrían hacer valer las pretensiones más justas. En suma, debe ser el mérito y no el linaje, ni el color de la piel, ni la complexión física o cualquier otra ventaja la que determine los derechos políticos. De lo contrario, sería como no asignar al mejor flautista, sino al más bello o al del linaje más elevado, el tocar la flauta. Entonces, él mismo en su política, luego de haber dado curso a su exposición genético-evolutiva de la polis, ¿sí?, que va de la familia a la tribu, del conjunto de tribus a la polis, ¿sí? Después de esa exposición patriarcal, esclavista, ¿sí?, es capaz al mismo tiempo de señalar que debe ser el mérito, no el linaje, el color de la piel, la complexión física o cualquier otro aspecto, el que decida quién debe hacerse cargo de la política. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una noción que se aparta a la mentalidad dominante de la antigüedad. ¿Sí? Que era aristocrática y patriarcal y esclavista. ¿Sí?
quitemos en lo de esclavismo, pues Aristóteles distingue dos tipos de esclavitud. La esclavitud natural, que está basada en la superioridad e inferioridad natural, y la esclavitud por la fuerza, ejercida por los victoriosos sobre los vencidos. ¿Sí? Entonces, la educación y la excelencia miden el mérito y constituyen un criterio político válido para establecer quién debe gobernar. ¿Sí? Entonces les voy a leer un pasaje de su política que me parece digno de atención. Sería peligroso no admitir a la mayoría ni darle parte en el poder, porque la ciudad donde son muchos los pobres y privados de honores, átimos, estará por fuerza llena de enemigos. No queda sino que participen en la función deliberativa y en la judicial. Y por eso Solón y otros legisladores asignaron al pueblo la función de elegir a los magistrados y tomarles cuentas, mas sin permitirles gobernar individualmente. Cuando están reunidos, en efecto, tienen todos suficiente discernimiento y mezclados con los mejores, son de provecho a la ciudad. Fíjense qué comentario tan bien razonado. ¿Qué pasa en nuestro país? Donde tenemos millones de personas pobres y la riqueza está ultra concentrada en unas cuantas familias. ¿Sí? Y ahora el escándalo de Lozoya pues está dando lugar a un conjunto de investigaciones que muestran el nivel de la corrupción, ¿sí? Y la red de complicidades. ¿Sí? Entonces, sería peligroso no admitir a la mayoría ni darle parte en el poder. Pero dice, no en el poder de manera directa, sino en la función deliberativa y en la judicial. Dice, cuando están reunidos, tienen todo suficiente discernimiento y mezclados con los mejores, son de provecho a la ciudad. ¿Sí? Entonces, propone un régimen mixto. ¿Sí? Él no propone un modelo ideal. De hecho, en el libro segundo de su política, critica de manera muy fuerte el sistema comunista propuesto por Platón en su República o Politeia. ¿Sí? Y se anticipa a muchas críticas que se dieron al socialismo en el siglo XX, XIX y XX. ¿Sí? Entonces, sí considera que es pertinente y útil y conveniente que se admita a la mayoría y que la mayoría participe en la función deliberativa y la judicial, y mezclado con los mejores,
dado su discernimiento, sean de provecho para la ciudad, la comunidad. ¿Sí? Entonces, hasta aquí mi aproximación a su diferencia, su distinción entre poder político, poder despótico y su concepción de la ciudadanía como una magistratura sin límite de tiempo. Ahora, si ustedes leen la Atenaían Politeia o la Constitución de los atenienses, van a ver que Clístenes, ¿sí?, de la familia de los Alcmeónidas, igual que Pericles, ¿sí? Clístenes propuso la división del territorio de Atenas en demos y que propuso una redistribución política, ¿sí? Diríamos geopolítica, ¿sí? Para fortalecer los lazos con el suelo, ¿sí? Y entonces recordemos que si ustedes leen los diálogos de Platón, van a ver que siempre se menciona fulano, hijo de sutano, del demos tal. ¿Sí? Ahí queda constatado el régimen patriarcal y ya no la referencia a una de las 4 tribus que componían la polis ateniense, no, sino la referencia al demos. ¿Sí? Es como si dijéramos, Víctor, ¿a qué código postal perteneces? ¿A qué delegación? Iztapalapa. Iztapalapa. Víctor, ¿tu papá cómo se llama? José. José. Víctor, hijo de José, del demos Iztapalapa. ¿Sí? Entonces, tú eres ciudadano mexicano, tú eres estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la licenciatura de Filosofía, del Departamento de Filosofía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, eres ciudadano de la Ciudad de México, ¿sí? Pero tu demos es Iztapalapa, ¿sí? En tu caso, Jimena, ¿sí? ¿Cuál sería tu demos? Mi demos es Iztapalapa. Iztapalapa también. ¿Sí? Y bueno, ya te estoy dando el reconocimiento de ciudadana, que Aristóteles nos lo cuestionaría a ambas, ¿sí? No, Sí. No nos lo otorgaría, ¿sí? No. ¿Tu papá cómo se llama? Álvaro Salas. Álvaro Salas. Entonces serías Jimena de Álvaro Salas del demos Iztapalapa, ¿sí? Emilio Manzano. Emilio. Sí, aquí estoy. ¿Sí? Muy bien. Sí, En sí. tu caso, ilústranos, ¿sí? Bueno, mi demos sería Portales, bueno, de Benito Juárez. Sí. Y mi padre se llama Juan José. Juan José. Emilio, hijo de Juan José, del demos Portales, ¿sí? Sí, Y así es. yo, Carmen Trueba, de Pedro Trueba,
del Demos Tlalpan. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Entonces, es apasionante aproximarnos a la historia de la democracia ateniense. ¿Sí? Yo los invito calurosamente a que lean La democracia de los atenienses de Aristóteles, ¿sí? Porque es una maravilla ver cómo fueron inventando y creando las instituciones propias de la democracia, ¿sí? Y esto es algo que es una lectura muy terapéutica y muy oportuna en nuestro momento y en nuestro contexto particular. Porque estamos viviendo, bueno, ustedes, tanto Jimena como Víctor, están en la zona más afectada por el COVID-19. ¿Sí? Porque pensemos lo que fue el barrio de Iztapalapa, de la antigua Tenochtitlan, que maravilló a los conquistadores. ¿Sí? Con sus palacios, sus canales, sus jardines. Era una maravilla, una belleza. ¿Sí? Entonces, pese a que tiene la central de abastos, que mueve millones de millones, pese a que es una zona industrial, ¿en qué estado está? La falta de agua, la mala calidad del agua con tantos sedimentos, la inundación que se dio ahora recientemente por las lluvias, está muy descuidada la delegación Iztapalapa, sumamente descuidada. ¿Sí? Entonces, aquí yo los invitaría a ti, Jimena, a ti, Víctor, a que, claro, no en este momento, porque en este momento sería suicida, ¿no? Pero cuando ya haya una vacuna eficaz contra el COVID, ¿sí? Que ustedes colaboren con sus vecinos, sus familias del barrio de Iztapalapa, ¿sí? Para mejorar, ¿sí? La calidad de los servicios. ¿Sí? Porque en la Universidad Autónoma Metropolitana está el doctor Oscar Monroy, que fue rector de nuestra unidad y que es un gran experto en tratamiento de aguas. ¿Sí? Y tenemos grandes expertos en sistemas de calefacción solar. ¿Sí? Entonces, estamos desperdiciando recursos humanos y tecnológicos, ¿sí? Que se podrían utilizar no solo en la delegación Iztapalapa, sino en todas las delegaciones, ¿sí? Para la calidad de vida, ¿sí? Para mejorar los servicios, ¿sí? Entonces, la verdad, porque Iztapalapa es la cuna de la mexicanidad, pero yo digo es la cuna y la tumba de la mexicanidad, porque, oye, y además, qué creatividad, en una panadería de Iztapalapa inventaron una concha COVID, no sé si la han visto, ¿no? Mi hija matemática me envió un meme, o sea, hay mucha creatividad en
mucho humor en México, ¿sí? Eso nos salva, ¿sí? Nos rescata de las situaciones más terribles y no nos abandonamos en el pesimismo, ¿sí? Es un buen antídoto. Entonces se inventaron una concha tipo COVID. No, no los invito a que vayan a comprarla a la panadería porque no sé qué medidas de cuidado tengan. Seguramente sí las tienen, ¿sí? Pero sí es una zona muy afectada porque es la zona con mayor densidad demográfica, con un índice de violencia y de inseguridad muy alto, ¿sí? Pero vean también, ¿sí? O sea, con Víctor, Jimena, y que son excelentes estudiantes de la licenciatura de filosofía, ¿sí? Igual que Emilio, que pues es de la colonia Portales, y también la colonia Portales tiene su fama, ¿no, Emilio? ¿Emilio? Sí la tiene. No tanto como Sí, Iztapalapa, pero sí la tiene. sí, pero no entran en competencia, ¿no? No, para nada, nos quedamos muy atrás. No, ahora nos reímos para no llorar, ¿no? Pero la verdad, el futuro va a depender de lo que cada uno de ustedes haga, ¿sí? Proponga. Porque así como los del Ateneo Mexicano abrieron cauces y crearon instituciones en su momento, ¿sí? Pues ahora se requiere que todos, cada uno en nuestro ámbito de vida y de trabajo, ¿sí? Pongamos nuestro grano de arena para bien de nuestro país, ¿sí? Hacia una sociedad justa, equitativa, en donde se respeten y garanticen los derechos humanos, ¿no? La dignidad y el respeto, ¿sí? Para todas las personas sin distinción, ¿sí? Entonces, quiero ver cuál es la hora porque ya está por terminar el tiempo de nuestra sesión. El punto que había que tratar en la sesión de hoy, ya no sé dónde puse el programa, ¿sí? Aquí está. Pues era regímenes rectos y desviados y la noción de ciudadanía en la política tercero, pero también nos ocupamos de el tema que estaba programado para el día de hoy, 21 de septiembre, el concepto de poder político y su distinción con el poder despótico. Yo espero haber sido lo suficientemente clara en mi exposición y apenas voy a leer sus ejercicios, sus prácticas, ¿sí? Y se las devolveré ya con mis comentarios específicos y mis sugerencias, ¿sí? Entonces, la siguiente práctica va a ser hasta el 7 de octubre, ¿sí? Entonces, tenemos tiempo para comentar de manera individual sus prácticas, sus dudas y
Yo espero que sigan haciendo las lecturas básicas, ¿sí? Es difícil acceder a las fuentes, pero vamos a tratar de conseguir esas fuentes para que ustedes puedan realizar las lecturas y enriquecer su formación, ¿sí? Entonces, nos vemos. Solo una pregunta. Sí, ¿La lectura dime. de la siguiente sesión es igual también la de... O sea, vamos a continuar también con la parte de la política de Aristóteles? Sí, 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 sí. Pero también la ética nicomaquea. Ok. El libro quinto de la ética nicomaquea. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Y otra Porque cosa rápido, sí, nada dime. más. Quería comentar, le mandé mi trabajo, bueno, Sí. creo que fue el viernes, y le puse un comentario. No recibí, no sé si recibió el Sí. correo. Sí. Ah, bueno, Sí. entonces es que Sí tenía lo como... recibí. Perdonen que no les haya yo contestado porque de pronto en mis picos, ¿sí? Porque si bien tengo la fortuna de poder cuidarme, ¿sí? El encierro sí afecta, ¿sí? Vernos, dialogar, es algo muy valioso, estimulante, agradable, ¿sí? Pero de pronto me saturo de correos, ¿sí? Pero sí les voy a contestar y voy a leer con mucho gusto sus textos y les haré las observaciones que considere pertinentes y mis sugerencias, ¿sí? Entonces, nos vemos el miércoles. ¿Mm? Que estén muy bien. Hasta el miércoles, buena Hasta tarde. el miércoles, buenas tardes. Hasta el miércoles, profesora.